de las bienvenidas a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, en donde vamos a platicar el día de hoy de algo extraordinario. Yo estoy seguro que todos los que son estudiantes de derecho, todos los que son abogados jóvenes, tendrán muchas dudas, muchas incertidumbres sobre su panorama profesional, sobre los retos, los desafíos para esa franja de edad que, pues, tengo que decírselos con todas sus letras, jóvenes que nos están viendo, sí la tienen difícil. A ver, hagámonos cargo. O sea, la cuestión está muy, muy compleja, está muy, muy complicado el asunto, pero bueno, eligieron ustedes una carrera de mucha apertura, de muchas posibilidades de desarrollo profesional. Y eso es importante. Hay que recordar que la abogacía, como pocas áreas del conocimiento humano, permite una pluralidad de puntos de vista, de desempeños profesionales, etcétera. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para platicar con nuestros dos invitados del día de hoy, con Rosa Calles. Rosa, muy bienvenida. Me da mucho gusto verte y recibirte en este nuevo diálogo del Centro Carbonell. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Centro Carbonell. Ya en alguna oportunidad tuve el honor de dar una clase en la que fui invitada por mi compañero y colega Raúl Castel, y para mí es un gran honor poder participar con ustedes en esta plática porque es muy relevante para los jóvenes abogados. Qué amable eres, te lo aprecio mucho y también, por supuesto, le doy la bienvenida a Raúl Castel. Raúl, me da mucho gusto saludarte, muy bienvenido para que nos compartas también tus experiencias, que ahorita te voy a hacer algunas preguntas sobre eso. Muchas gracias a usted, doctor. Es un privilegio realmente estar aquí con usted y con Rosa, que en efecto ya son años de amistad y compañerismo que nos unen y es un privilegio estar aquí. Y me acuerdo muy bien de cuando eran estudiantes, los dos, muy destacados, brillantes egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, quiero empezar contigo, Rosa, para plantearte algo. ¿Cómo se ve el ejercicio profesional por parte de una abogada joven, pero insisto en esto, abogada, esa mirada de la reivindicación feminista, todo esto que está sucediendo, que todos hemos visto, las dificultades objetivas, también hay que decirlo, objetivamente las mujeres tienen más dificultades de desarrollo profesional en México que los hombres. Hay discriminación laboral, hay acoso laboral, acoso sexual, hay una serie de complejidades y de problemas que no podemos soslayar, no los podemos ocultar. Pero yo te quiero hacer este primer planteamiento, Rosa. ¿Cómo se vive desde la perspectiva de una persona con tu formación, con tu ámbito de desarrollo profesional, este tiempo que te está tocando vivir como abogada joven en México, Rosa? Bueno, pues la verdad es que hablando como abogada joven, puedo decir que este es uno de los momentos más difíciles que estamos enfrentando. No solo como abogada, sino como mujer, como bien lo indicas, doctor Miguel Carbonell. La verdad ha sido todo un momento para las mujeres en el que ha habido cambios que están revolucionando la forma en la que nos tenemos que desempeñar. México, lamentablemente, es uno de los países azotados por la violencia en contra de la mujer. Diariamente mueren 10 mujeres en México y esta ola de violencia sigue creciendo día a día. Es de verdad preocupante. Entonces, mi papel como mujer primero es hacer saber esto que está pasando, no ocultarlo, no esconder la situación que estamos viviendo actualmente. Y mi papel como abogada debe ser buscar la justicia, apoyar las causas, involucrarme en los temas, informarme día a día. Y tenemos eso afortunadamente hoy, que hay muchas fuentes de información, no solamente redes sociales, sino también fuentes formales, datos de organismos internacionales que demuestran lo que está pasando en México y sobre todo tenemos la capacidad como mujeres de involucrarnos. Es un mundo complicado, es como lo menciona, es muy complicado nosotras podernos adentrar de la misma forma que un hombre a los temas, pero creo que esto nos da la opción y la oportunidad de hacerlo. Y yo lo que quiero transmitirles es que como abogadas, ahorita es un momento en el que tenemos
que involucrarnos, prepararnos, tomar cursos, especializarnos y defender una causa. Y si de verdad creemos en que este país puede ser más seguro para las mujeres, tenemos que tomar el primer paso, formar parte de una asociación, si es desde donde queremos participar, o desde nuestro ámbito, si trabajamos en el gobierno, buscar mismas oportunidades, buscar impulsar nuevas políticas para que nosotras podamos tener las mismas, al final, las mismas oportunidades que todas las demás y que todos los demás principalmente. Entonces, México está siendo azotado por la violencia, no podemos cerrar los ojos y como mujer y como abogada, pues tenemos que apoyarnos. Ese es la principal, el principal objetivo que les quiero transmitir, que tenemos que entre nosotras formar una red, impulsarnos y buscar la forma de hacernos ver y de ver la situación que está viviendo México. Entonces, creo que ese es el camino como abogada joven que soy y espero que muchas abogadas tengan este mismo entusiasmo por buscar un cambio en esta situación y sobre todo, pues, llevar a cabo pequeñas acciones diarias para mejorar estos números que están siendo muy desalentadores y que diariamente escuchamos noticias que van afectando a las mujeres, injusticias, feminicidios, violencia doméstica que aumenta con el tema de la pandemia y es una ola que no se detiene. Entonces, nosotras tenemos que buscarse el cambio y buscar impulsar nuevas acciones para que esto pues se modifique de alguna forma. Ahora, lo bueno es que, y creo que seleccionaste muy bien la palabra, el entusiasmo es contagioso. Entonces, yo estoy seguro que habrá muchas personas que te estén escuchando y que ahora vamos a profundizar en tu carrera, en tu experiencia y todo, y se sientan justamente entusiasmadas y justamente motivadas por lo que tú has logrado. Y en esto, ahora en estos días, en estas semanas, después del triunfo electoral del Partido Demócrata en la elección presidencial norteamericana, se ha hablado mucho de los techos de cristal para las mujeres. La elección de Kamala Harris como vicepresidenta, pues ha roto varios techos de cristal. ¿En México existen, en tu percepción, estos techos de cristal, Rosa? ¿Por qué todavía no hemos visto una mujer presidenta? ¿Por qué hay tan pocas integrantes de la Suprema Corte o de la Sala Superior del Tribunal Electoral? En la política, pues hay más mujeres ya, afortunadamente se van dando una presencia femenina más importante, pero ¿existen en tu perspectiva techos de cristal para las mujeres en México todavía? Para las mujeres abogadas. Bueno, pues yo creo que se está trabajando, pues justamente Estados Unidos es un caso importante a mencionar porque es una democracia que lleva muchísimo más tiempo, más experiencia que nosotros y es un momento cumbre ahorita porque ya ha tenido una mujer candidata que en su momento no logró llegar a la presidencia, pero creo que el paso que se da con Kamala ha sido fundamental y puede ser un ejemplo muy valioso para México. Se han hecho esfuerzos, tal es el caso de 2018, en las elecciones, se buscó tener legislaturas, pues ahora sí que fue la legislatura de la paridad de género, ¿no? Se buscó que se ampliara el número de oportunidades tanto para las mujeres como para mujeres indígenas también. Entonces, creo que ha sido muy valioso porque justamente ahorita se vive un momento en el que, digamos que con pequeñas acciones afirmativas se está logrando tener mejores condiciones para las mujeres, sin embargo no es suficiente. Vemos que todavía hay muchos temas de violencia política de género, tal es el caso como lo sucedido con la alcaldesa de Veracruz el día de ayer, que fue lamentablemente asesinada. Siguen pasando estas cosas, sin embargo yo creo que sí se están reflejando acciones que están generando cambios positivos. Esto es un proceso, es una lucha, no podemos bajar la guardia y creo que con pequeñas acciones, es decir, ya vemos ahorita que ya hay conformaciones en las que se está buscando que las mujeres representen de igual forma que los hombres y ha sido un paso, pero no podemos conformarnos con esto, sino tenemos que seguir trabajando porque, como lo mencionas, doctor, no hemos tenido una mujer presidenta.
no dudo que en algún momento se logre este cambio. Sin embargo, sí va a ser un proceso de muchas acciones, de muchas luchas, y poco a poco se irá logrando mayores espacios para las mujeres. Así tiene que ser. Oye, déjame ahora ir con Raúl. Raúl, a ver, la generación tuya, la generación de Rosa, tu generación, yo me acuerdo cuando ustedes eran estudiantes y ya son generaciones que se han formado bajo la lógica de la reforma constitucional de derechos humanos y de amparo del 2011. Les tocó también ese tránsito al modelo acusatorio y adversarial de la justicia penal del 2008, la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, se han formado ustedes también. Este acceso a la información que mencionaba Rosa es extraordinario, el poder meterse a internet y buscar documentos y tener el derecho comparado al alcance de un clic. O sea, son cosas maravillosas que mi generación, por ejemplo, no tuvo, la de ustedes sí. Pero observas, Raúl, una especie de brecha generacional, los temas que a ti, a Rosa, a tus compañeros les importan, les interesan y quieren reivindicar, tal vez no sean los temas que reivindicaron generaciones anteriores, o tal vez la reivindicación de ustedes venga con un énfasis más en lo medioambiental, en la sostenibilidad, en este ejercicio de reivindicación comunitaria que refería Rosa. ¿Cómo lo ves, Raúl? ¿Hay brecha generacional en la abogacía? ¿Y cómo se lee desde tu generación? Sí hay definitivamente una brecha generacional muy importante. Y no solamente en los temas de interés, que a lo que los jóvenes o las nuevas generaciones nos interesa, mucho más relacionado, por ejemplo, con el medio ambiente, con las tecnologías, con los derechos de las minorías, etcétera, sino también con un tema de prejuicio en el ámbito laboral o profesional. Es decir, la brecha generacional es una asignatura pendiente que gira en torno a la edad. Entonces, por ejemplo, en el ámbito laboral, las personas, se cree, por ejemplo, que las personas jóvenes pues son mucho más superficiales, más impulsivos, menos estables, caprichosos, etcétera. Y los jóvenes también creen que las personas mayores son rígidos, cuadrados, lentos, arcaicos, etcétera. Sin embargo, esto es algo importantísimo para el contexto en el que hoy en día estamos, porque nunca se había dado este momento en la historia en donde 5 generaciones están en el mismo tiempo y espacio en términos laborales. Es decir, estamos con los profesionistas tradicionales que están próximos a la jubilación, están los llamados baby boomers, ¿no? Que en general pues están siendo expulsados o aislados del mercado laboral. Está la generación X, que en efecto tiene una formación y acceso a tecnologías mucho más importante, más profesional, pero que no ha encontrado la recompensa en la carrera profesional o en su labor como profesionistas. Y están los millennials, por ejemplo, que están encontrando pues, contratos muy precarios de trabajo, que no están encontrando reconocimiento en su labor. Y están los jóvenes Z, ¿no? Son los que vienen en camino, que tienen un desencanto porque están creciendo en un mundo con falta de oportunidades laborales, en plena recesión, en crisis, etcétera. Entonces, creo que esto es muy importante en cuanto a la brecha generacional, y aquí algo fundamental es saber cómo responder ante este contexto, uno de crisis mundial y de cada vez más profesionistas, mayor preparados, más competitividad, pero menores ingresos o menores oportunidades profesionales. Entonces, yo creo que la respuesta para esto son los llamados equipos multigeneracionales. Conformar un equipo de esta naturaleza debe responder no solamente al contexto actual de supervivencia profesional, sino también a una visión futura de proactividad, de productividad. Es decir, se necesita actualmente que los equipos de trabajo conformados por gente de muchas edades, de estas 5 generaciones básicamente, tengan la mente mucho más abierta, tengan el respeto a las ideas de los demás, tengan mucha tolerancia, mucha aceptación, y también estén convencidos de que se puede aprender de otros puntos de vista. Es sin lugar a dudas evidente que los jóvenes tienen mucho más capacidades digitales, están mucho más inmersos en un ámbito tecnológico que es necesario para el trabajo futuro, y también es innegable que la gente adulta con mucho más edad,
pues tiene más experiencia, prudencia y visión sobre elementos que pueden ser bien combinados en estos equipos multigeneracionales. Entonces, yo creo que tenemos que superar como sociedad estos prejuicios y estas diferenciaciones en razón de edad y en razón de cualquier condición que no esté justificada. Se me ocurre, por ejemplo, el sexo o la nacionalidad, etcétera. Y al contrario, que se vean valoradas estas diferencias, que se valore que la diversidad, la pluralidad, y que se encuentre en estas diferencias una fuente de innovación, de creatividad, de prosperidad, que sepan que los equipos multigeneracionales son necesarios para lo que viene, para el mundo actual, pero sobre todo para lo que viene. Entonces, creo que esto, sobre todo en el ámbito de la abogacía, es fundamental. Es fundamental romper con esta tradición burocrática, conflictiva, digamos vieja en el sentido no peyorativo de la palabra, pero muy vieja en cuanto a ideas o teorías ya superadas, y que se conformen estos equipos para que la brecha generacional se pueda ir diluyendo y se ocupe como un puente, como una ventaja competitiva. Oye, pero estas crisis de las que hablas son también a la vez oportunidades, ¿no? Te lo digo porque no me gustaría y lo sé porque los conozco a ambos, los conozco desde hace mucho tiempo y sé que son jóvenes no solamente muy talentosos y entusiastas, recupero la expresión tan afortunada, Rosa, del entusiasmo. Sé que son personas, como decimos coloquialmente, echadas para adelante, y no me gustaría que quienes nos están viendo tuvieran la sensación de que hay un escenario muy difícil, muy complicado y que todo es, que hay muchas oportunidades limitadas para ustedes, para su generación. Yo creo que también valdría la pena, y yo te he escuchado a ti, Raúl, a ti muchas veces explicarlo, esta crisis es una oportunidad, es una oportunidad para justamente poner de manifiesto la importancia de eso que tú mencionabas. Por ejemplo, los jóvenes abogados tienen mucho mejor manejo de medios digitales que nosotros, los de mi generación o los de los baby boomers, etcétera. Entonces, ¿ves ahí alguna oportunidad, Raúl? ¿Ves una posibilidad de desarrollo dentro de lo que nos está pasando? Sí, por supuesto. Todas las crisis son al mismo tiempo áreas de oportunidad. La crisis en la que estamos atravesando, muy lamentable, que es mayoritariamente en temas sanitarios, pues es algo muy complejo. Pero esta crisis lleva como consecuencia otro tipo de crisis económica, profesional, laboral, etcétera, que si los abogados, los jóvenes abogados pueden tener esa visión de encontrar las áreas de oportunidad, de ser innovadores, de adecuarse al nuevo contexto, no solo tecnológico, sino de la realidad social en la que estamos viviendo, yo creo que se puede aprovechar mucho. Y eso es algo que seguramente tocaremos más adelante sobre las habilidades que debemos nosotros desarrollar como jóvenes en este contexto de crisis, porque en efecto hay muchas oportunidades, hay oportunidades en donde no hay nadie inclusive metido en eso, y más en la abogacía. Los despachos tradicionales de abogados se están yendo a la bancarrota, van a desaparecer si no se adecúan, si no encuentran estas nuevas modalidades de ofrecer servicios jurídicos, de ofrecer educación, de adecuarse a la oportunidad que nos da un momento como en el que estamos viviendo, que sin duda es histórico. O sea, este momento es un antes y después, es un parteaguas en la historia de la humanidad en muchos sentidos, y profesional, económica y laboralmente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, coincido. Y este año 2020, no sé en qué sentido, pero si positivo o negativo, pero desde luego va a pasar a los libros de historia. De eso que no tenga ninguna duda nadie. Oye, Rosa, a ver, déjame preguntarte esto. Fíjate que a mí en la Facultad de Derecho de la UNAM, yo no sé si les tocó a ustedes todavía, pero cuando yo fui alumno, me dieron en la carrera una visión muy orientada al litigio. Y ahora te quiero preguntar, porque tú tienes experiencia como servidora pública, como funcionaria en distintas dependencias, tienes también una visión muy amplia de la tarea legislativa. ¿A ti te parece que el desarrollo profesional de los abogados también, sean egresados de universidad pública o privada? Yo creo que eso es indistinto en función de que tengan una formación adecuada, etcétera, pero ¿verías un cambio de modelo en tu generación respecto a una visión no necesariamente litigiosa? O sea, el hecho de que los abogados no estén pensando en una enorme mayoría en ser litigantes solamente, en ir a tribunales y desahogar audiencias
redactar escritos forenses, sino que sepan que hay muchas opciones. Hay opciones en el campo, desde luego, de la iniciativa privada, hay opciones en el ámbito legislativo, en la administración pública, la carrera judicial, desde la parte de la impartición de justicia, procuración de justicia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa baraja, digamos, de muchas cartas, de muchos recursos para el desarrollo profesional? ¿Cómo lo lee alguien de tu generación, Rosa? Sí, bueno, yo creo que es fundamental saberla, conocerla, porque muchas veces muchos estudiantes, cuando escuchan la palabra derecho y ser abogado, inmediatamente lo relacionan con litigio. Y cuando entras a la carrera, creo que también percibes eso, principalmente en los primeros semestres. Creo que es fundamental informarse, ya sea antes de elegir estudiar derecho o incluso ya estando en la carrera de derecho, las oportunidades que se tienen. Yo creo que la mejor manera es acercarse a los profesores, eh, también acercarse a personas que se puedan dedicar a lo mismo, incluso a diferentes cosas, tener un panorama amplio de realmente lo que significa ser un abogado. Ser un abogado para mí no tiene nada que ver con litigio. En mi caso, yo sí puedo decir que he estado involucrada más como funcionaria pública. Yo tuve la oportunidad de trabajar desde que estudiaba en el gobierno y para mí fue totalmente una experiencia distinta ser abogada en la función pública. Y también tengo muchos compañeros que lo experimentaron desde un despacho privado, desde alguna compañía. La verdad es que es totalmente diferente cada perspectiva de diferentes estudiantes que han experimentado el derecho desde diferentes áreas. Y lo que puedo decir es que es fundamental hacer un ejercicio de reflexión sobre qué abogado quiero ser, en qué abogada me quiero convertir, qué es lo que estoy buscando. Estoy buscando trabajar desde la iniciativa privada. Yo quisiera representar una marca, yo quisiera representar en general un nombre, una compañía, o yo prefiero trabajar desde el gobierno porque pues para mí me gusta contribuir al país, a lo mejor puedo poner un granito de arena para cambiar alguna situación, o también como litigante, claro, es muy válido. Yo quiero defender, yo quiero trabajar en derecho penal, quiero defender gente pues que está viviendo alguna circunstancia complicada en su vida. Entonces, es muy válido, pero creo que yo podría decir que una de las cosas fundamentales y que a mí me hubiera gustado saberla desde antes es este ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué camino quiero ir construyendo? Porque es muy válido también trabajar desde el sector público y después tener una visión a lo mejor del sector privado y después a lo mejor litigar y tener un panorama completo. Es muy válido, pero también creo que es muy bueno tener una visión clara y como ir siguiendo un camino, porque al final de cuentas a lo mejor eso más adelante te va a permitir encontrar un trabajo y tú ya vas a tener una profesionalización, ya vas a tener una especialidad en un tema y eso te puede dar un valor agregado como abogado. Creo que es muy importante este ejercicio de reflexión y acercarse a los profesores. Eso va a dar un impulso y un panorama amplio de lo que puede significar dedicarte a cierta materia, a cierta área y trabajar desde cierta compañía o desde cierta empresa o desde cierta Secretaría de Estado. Ahora, lo interesante en este planteamiento que nos estás haciendo favor de compartir, Rosa, es que la opción existe. O sea, yo creo que esto es algo en lo que hay que insistir y me parece que tu mensaje es perfectamente correcto y bien encaminado. Tener este planteamiento y hacerse esa pregunta. ¿Qué tipo de profesional del derecho quiero ser? ¿Hacia dónde me quiero orientar? Y hay también un componente, y esto es lo que te quiero preguntar, Rosa, hay también un componente en esa orientación, en esa selección del curso profesional que cada quien va a seguir respecto de tus propios gustos, respecto de qué es lo que a ti te satisface o a ti te llena profesionalmente en el sentido de decir, oye, yo me siento más cómodo. Habrá gente que diga, yo me siento mejor en la iniciativa privada. Habrá gente que diga, para mí el servicio público es lo mejor. Habrá gente que reivindique la tarea académica eventualmente o como muy bien lo señalas, el litigio. Pero
Y desde tu punto de vista también es importante esta sensación de decir, a ver, yo estoy haciendo eso que a mí me apasiona, que a mí me llena, que a mí me gusta. ¿Qué lugar tiene eso en tu reflexión, Rosa? Sí, tiene un lugar fundamental porque en este ejercicio de reflexión que creo que es muy importante que cada persona haga respecto de qué tipo de abogado quiere ser o abogada, creo que es fundamental reflexionar qué es lo que realmente buscamos como abogados. Es decir, hay muchos compañeros que yo recuerdo que pues tenían una visión más corporativa. Ellos decían, no, pues yo quiero ganar mucho, yo quiero pues tener privilegios de tener un buen sueldo, tener una estabilidad tal, y por eso creían que a lo mejor era pertinente irse a un tema corporativo, fiscal y pues de ahí, ¿no? Alcanzar su objetivo. Sin embargo, no creo que sea la respuesta. Creo que desde el ámbito que cualquier estudiante encuentre y busque y que sea lo que realmente le apasione, puede conseguir esta situación. No es necesario que busques, porque me da mucha risa, tengo familiares que me dicen, no, pues muchas veces es buscar en redes, en información respecto a cuánto pagan, ¿no? Como por cierta carrera, cuánto pagan por esto. Pero al final de cuentas eso realmente no te está dando una información, porque si es algo que no te gusta, si realmente no es tu fortaleza, si representa más debilidades para ti, no lo vas a conseguir. Y al final de cuentas, en este ejercicio de reflexión, cuando tú crees que tienes una respuesta, no va a ser la indicada. Creo que hay que ser muy críticos, sinceros respecto a nuestras fortalezas y debilidades. A lo mejor yo quiero litigar, pero la verdad es que digo, no, es que yo no quiero ir a un juzgado, me molesta, o no, la verdad es que yo no quiero ir, hay mucha gente. Y entonces realmente hay que ser muy sinceros con nosotros mismos si eso es lo que queremos. Y al final de cuentas, así sea defendiendo migrantes, ayudando a mujeres, ayudando a niños, si es algo que a nosotros nos apasiona, creo que es seguir en ese camino y en algún momento nuestro expertise, todo lo que lleguemos a acumular de ese tema nos va a hacer pues brillar y justamente no quedarnos como en un ámbito o en un nivel donde solamente nos conformamos y pensamos que somos felices trabajando en esa área, ¿no? Hay que ir más allá. Y las recompensas llegarán. Cuando uno trabaja en aquello que le gusta, que nadie lo dude, las recompensas llegan. Oye, a ver, déjame plantearte esto, Raúl, porque lo mencionaste hace un rato y me interesa. Me parece extraordinariamente interesante la sugerencia que hacías sobre el tema de las habilidades blandas, porque pues yo me acuerdo, yo no sé si a ustedes les pasó también en la carrera, pero yo me acuerdo que a mí en la carrera me enseñaron derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho procesal, etcétera, pero luego siento que ya en el ejercicio profesional hacen falta más cosas. Por ejemplo, escuchándote hace un rato, Raúl, pensaba yo, a ver, trabajar en equipo, pero es que esto no se da de manera espontánea. O sea, ejercer el liderazgo, por ejemplo, tener habilidades comunicativas, tener hasta esto que llaman los social skills, ¿no? Las habilidades de socialización, etcétera, para justamente plasmar esto que decía Rosa, ¿no? O sea, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué tanto observas, Raúl? Y te pido ahí un comentario, un análisis. ¿Qué tanto observas la necesidad de estas habilidades blandas en la formación de los abogados y también, obviamente, en la práctica, en el ejercicio profesional? Definitivamente son esenciales. Las habilidades blandas o las soft skills son las protagonistas de este nueva forma de entender la realidad, ¿no? Digamos, post pandemia. Y en este sentido creo que lo que dijo Rosa es la clave, reflexionar. Creo que los abogados, los jóvenes abogados, debemos reflexionar sobre la carrera para no solamente ver hacia qué rama nos gustaría dedicarnos, sino también para identificar qué puntos podemos hacer de forma distinta y cómo podemos adquirir nuevas habilidades, nuevas capacidades para sobrevivir, literalmente sobrevivir en este océano rojo, ¿no? En términos de mercado, que es los servicios jurídicos. Es decir, la competencia de servicios jurídicos es brutal.
Entonces, evidentemente los abogados necesitamos un conocimiento técnico, necesitamos conocer la ley, conocer la Constitución, conocer las fuentes del derecho, pero también debemos desarrollar conocimientos, habilidades blandas que respondan a las exigencias cambiantes de la sociedad y de los clientes, y que también se adecúen a un modelo de abogacía mucho más sensible con la realidad social y mucho más digital. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la realidad puede cambiar en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si no estamos nosotros con las habilidades suficientes para adecuarnos a este cambio, nos vamos a quedar obsoletos. Nuestra capacidad de adaptación e innovación debe definitivamente ser superior de lo que hemos estado haciendo. Y lo comentaba usted muy bien, doctor, las soft skills son aquellas cualidades que están relacionadas con la perspectiva emocional, personal y social de un individuo. Son habilidades que se pueden aprender y que se pueden adquirir en nuestra vida diaria, es decir, no necesariamente a través de una escuela o de clases, sino nosotros los podemos ir desarrollando en nuestra vida diaria y forman parte de la trayectoria social de cada persona como trabajador y como profesionista. La capacidad de comunicación eficaz, la capacidad de resolver problemas, analizar problemas, las capacidades analíticas o de investigación, la empatía, la negociación, la capacidad de dirigir equipos, de liderazgo, la persuasión, la creatividad, la inteligencia emocional, la inteligencia social, etcétera. Estos son algunos ejemplos de soft skills y es que sin duda es una inversión a futuro. Es decir, estas habilidades que no necesariamente en el ámbito de los abogados son importantes, sino en cualquier ámbito del mercado laboral. Es decir, si tú quieres pedir un trabajo, con esto que hablábamos de las brechas generacionales, pues hay demasiada competencia. Entonces, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Cuál es la capacidad o la habilidad que te diferencia del resto y por qué te deberían contratar? O cómo puedes tú mismo sacar tu formación profesional exitosa. Fíjense que en 1995, este sociólogo, psicólogo y periodista estadounidense Daniel Goleman publicó el libro de Emotional Intelligence hace 25 años. Y en este libro decía Goleman que el 75% del éxito en nuestro trabajo, sobre todo a largo plazo, tiene más que ver con las habilidades blandas que con la capacidad técnica o inclusive con el coeficiente intelectual. Entonces, fíjense cómo 25 años después, y esto habla muy mal de nuestra sociedad, apenas estas ideas de las habilidades blandas están tomando un papel central en la formación de estudiantes y de profesionistas. Y sobre todo en el área jurídica, porque en el área jurídica, viniendo de una tradición educativa muy cuadrada en cuanto a leyes, en cuanto a códigos, en cuanto a que si te hacían, en la facultad a Rosa y a mí nos tocó, seguramente lo recordará Rosa, maestros que nos obligaban a aprendernos artículos. Y entonces la clase era leer el artículo tal cual y memorizarlo y tal, y después había una reforma legal o alguna reforma constitucional y lo que habíamos aprendido pues no servía de nada y estábamos nosotros totalmente a la deriva. Entonces, estas habilidades en el ámbito jurídico, poniendo especial énfasis en la resolución de problemas, en el razonamiento jurídico, creo que permitirán que los jóvenes abogados puedan tener mayor innovación, mayor productividad y, por supuesto, mayor resolución de problemas. Que al final del día, desde mi punto de vista, esa es la labor fundamental de un abogado, resolver problemas de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier aspecto de solución, pero esa es resolver problemas. Entonces, yo creo que un abogado, un joven que nos está viendo, que en este momento está estudiando la carrera y está conociendo todos estos aspectos técnicos del derecho, si se mete de lleno paralelamente a un desarrollo importante de habilidades transversales o de soft skills, va a tener una ventaja muy considerable respecto a los demás abogados, sobre todo viéndolo a futuro. Entonces, sí, entonces, bueno, para terminar esta idea, creo que lo que necesitamos hacer es dominar las habilidades. Y también la pregunta aquí muy importante para concluir esto, doctor, es ¿qué habilidades o necesito yo como joven estudiante desarrollar todas las habilidades y dominar todas las habilidades? Yo creo que no.
Y aquí viene esta frase muy famosa de que tratar de ser el mejor en una cosa no es la manera más ni inteligente ni directa hacia el éxito. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es tener, de nuevo, a través de una reflexión importante, saber cuáles son nuestras habilidades que ya las tenemos naturalmente y que podemos perfeccionar, y cuáles son aquellas que se pueden complementar con esas habilidades. Y se trata de unas habilidades de complemento, es decir, los abogados, por ejemplo, son conocidos por tener buena expresión oral, ¿no? Les gusta mucho la oratoria, somos buenos para hacer discursos, para hablar, etcétera, pero quizá no tan buenos para habilidades de planeación matemática o de marketing. Entonces, ahí hay un área de oportunidad que podemos hacer. Podemos desarrollar conocimientos en finanzas, en administración de proyectos, en plataformas digitales, por ejemplo, e ir combinando de esta manera para tener unas habilidades bien desarrolladas, bien enfocadas y éxito profesional y personal, evidentemente. Oye, esto que dice Raúl Rosa es importantísimo y estaba pensando mientras escuchábamos a Raúl, estaba pensando que esto requiere una transformación en varios aspectos. Más adelante les voy a plantear alguna duda o alguna pregunta sobre los temas de la educación jurídica. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista incluso del ejercicio profesional, ¿qué tanto los abogados tenemos que poner atención también, Rosa, en estos aspectos que Raúl señala en cuanto a cuestiones que vienen quizá de la investigación psicológica, del desarrollo de pautas de socialización? Hay veces incluso que yo he pensado que los abogados tenemos que ser un poco psicólogos incluso, o sea, porque finalmente la materia de trabajo de nosotros es el ser humano, con todas sus luces, con todas sus sombras, pero ¿qué reflexión desde la práctica, Rosa, amerita este comentario de Raúl? ¿Cómo enfocar esto para que no nada más, es que esto que dijo de los códigos me impresionó, porque a mí también me tocó, o sea, ¿cómo es posible que le hagamos a los jóvenes aprenderse de memoria códigos cuando todos los códigos están en un aparato como este? O sea, en un teléfono celular, en una memoria que tiene más capacidad que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizar en la práctica esta reflexión de Raúl, Rosa? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Rosa, te escuchamos. Bueno, antes que nada, sí tuve esos profesores, Raúl, sin duda, no solo los códigos, muchas veces te hacían pararte a leer los libros y decir que entendiste al final o incluso aprenderte de memoria el libro. Entonces, creo que no va por ahí, creo que parte de todos los cambios que estamos viviendo nos están aventando ya a cambiar esto, a innovar y sobre todo a mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental nuestra tarea como abogados, sí, efectivamente, desarrollar inteligencias que no necesariamente tienen que ver con derecho y con instrumentos legales, sino una inteligencia emocional, creo que sí es fundamental. Como abogados tenemos que tratar con gente, como abogados tenemos que lidiar con problemas, resolver situaciones que se nos presenten diariamente, rebasar obstáculos y seguir adelante. Y ahora con el tema de la pandemia creo que es todavía más importante porque va a haber muchas transformaciones y tenemos que tener una capacidad de adaptación. Entonces, pues sí, creo que es fundamental y también creo que no lo tenemos en las universidades, o al menos no lo recuerdo yo que haya tenido una materia en donde un profesor me hablara de esto y me dijera, oye, creo que es bueno que te trabajes a ti misma antes de emitir cualquier opinión con tu cliente respecto de un caso. Entonces, creo que para un abogado, sobre todo hablando y regresando al tema de litigio, creo que es fundamental tener cierto nivel de estabilidad
para poder emitir opiniones y dar consejos. Sé que se lleva a lo legal esto, pero también muchas veces creo que salen ciertas opiniones personales como abogados, entonces creo que sí hay que tener mucha coherencia y estar muy enfocados en lo que realmente le queremos transmitir a nuestros clientes. Y en el caso, bueno, yo lo aplico en la administración pública, pues también funciona, claro, porque al final de cuentas, diario tienes que colaborar, tienes que trabajar en equipo, como decías, es muy importante el trabajo en equipo y tienes que socializar con muchas personas, aprender pues a relacionarte con personas que incluso pueden llevar una vida trabajando en esa misma secretaría y tú puedes llegar nuevo a la mejor. Entonces, es todo un trabajo que, bueno, yo antes lo repetí, son ejercicios personales que nos hacen muy bien y también tenemos muchas veces que cuestionar a nosotros mismos si estamos trabajando de manera responsable, ética, si estamos realmente cumpliendo nuestra misión como abogados. Eso creo que es lo fundamental para podernos desempeñar en cualquier ámbito. Lo importante como abogados es que logremos llegar a nuestros objetivos de la manera pues más responsable, sobre todo pensando en el bien de nuestros clientes y en el bien en mi caso, pues de las personas con las que trabajo y de los objetivos que tiene en todo caso pues cualquier área del gobierno federal, ¿no? Oye, y en esto, ¿qué tanto, Rosa, en esta especie de habilidades blandas de las que hablaba Raúl, esta especie de soft skills, como se le denomina en Estados Unidos, qué tanto tenemos también que hacer un esfuerzo consciente, deliberado, de autorreflexión para dejar en la puerta o de plano intentar dejar a un lado nuestros prejuicios? Te lo pregunto porque también, yo no sé si les tocó tanto a ustedes, pero a mí en la Facultad de Derecho sí me dieron de pronto algunos maestros una visión un tanto machista, déjame ponerlo así, un tanto machista del derecho. Por ejemplo, me acuerdo que había profesores que decían, las mujeres no pueden trabajar en materia penal porque la materia penal es solo de hombres, porque hay mucha violencia y hay mucho problema y hay muchas armas, todas las mujeres no pueden trabajar en esto. O profesores que se burlaban, me acuerdo muy bien en la facultad, de la maternidad, o que les decían a las compañeras, ustedes están aquí para buscarse marido, cosas de esas. Y al final, ese ambiente influye. O sea, lo estás escuchando de alguien que supuestamente tiene autoridad académica o que supuestamente representa algo en el ámbito educativo. ¿Y qué tanto también esta reflexión a la que tú haces referencia, que ya Raúl nos explicó, tiene que ver con hacer este análisis verdaderamente concienzudo de nuestros prejuicios en las relaciones de género, prejuicios hacia personas de grupos vulnerables, prejuicios en cuanto a machismo o en cuanto a xenofobia, etcétera? ¿Tiene lugar esta reflexión en la generación de ustedes, Rosa? Sí tiene lugar, por supuesto. Yo sí recuerdo muchos profesores, la verdad no me enorgullezco de esto, pero sí recuerdo muchos profesores hombres que tenían conductas que ya reflexionándolas no son chistosas, no son respetuosas y no tienen que seguir existiendo simplemente. Sí recuerdo muchos profesores que en cierto modo veían de alguna manera a las mujeres o tenían ciertos palabras o frases para dirigirse a nosotras como alumnas. Entonces, creo que ya no debemos de tolerar esto. Sinceramente, creo que ya tenemos que dar un paso adelante. Si sentimos alguna circunstancia de un profesor que no nos hace sentir cómodas o que simplemente no va acorde a la clase, a los temas que estamos abordando y que no nos están dejando algún aprendizaje o alguna situación que pueda ser valorada de eso, creo que sí tenemos que levantar la voz de entrada para poder pues avanzar en este tema. Yo entiendo, y regresando al tema que comentaba Raúl, de las brechas generacionales, a lo mejor para un profesor puede ser pues ad hoc algún comentario que llegue a emitir,
pero también hay que irse acoplando y creo que esa es la dificultad para adaptar estas habilidades al tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ir de la mano y la única forma de lograr esta adaptación de las soft skills, como las denominan, pues es nosotros coadyuvar a que suceda. ¿Cómo? Pues exigiendo si no nos parece algo, y sobre todo en este tema de machismo, yo creo que sí es algo que se vive diariamente todavía en las universidades del país en general. Pues es levantar la voz y defender el derecho que tenemos como mujeres pues de expresarnos y de hacer saber que no está bien alguna conducta que puedan tener con nosotras. Es fundamental, pues ahora sí que crecer en este tema y así como hemos ido avanzando, como dije anteriormente, en otros temas que tienen que ver con empoderar a la mujer, creo que sí es fundamental que desde el ámbito educativo también se cambie esto. Y yo invitaría que a todas las personas, a todos los estudiantes que ahorita pues en algún momento están pensando a lo mejor volverse profesores, pues justo ser muy reflexivos respecto de esto y buscar evitar este tipo de conductas, evitar emitir comentarios, y no solo en tema de machismo y misoginia, sino también creo que muchas veces por aspecto físico, por origen étnico, simplemente por emitir algún comentario, a lo mejor otro pensamiento de alguna idea política contraria, puede generar esta discriminación. Yo creo que no solo se habla de un prejuicio, sino una discriminación. Entonces, creo que sí hay que trabajar en todo esto y a mí, en lo personal, pues sí me da mucho gusto ver que muchos compañeros míos están interesados en convertirse en profesores e incluso muchos ya lo son. Eso me hace saber que ya hay nuevas generaciones que van a buscar pues dar clases diferente, ya no hacer que te memorices un código, un artículo, un libro, sino ya va más allá. Lo importante es crearte un pensamiento crítico de tal forma que cuando tú vayas a la realidad puedas y seas capaz de resolver problemas. Y no solo eso, sino también que seas capaz de ayudar a los demás para que pues encuentren una solución a lo que están buscando. Entonces, creo que sí es fundamental trabajar en esto y sería muy bueno, de hecho, que las universidades incluyeran tipo de talleres, alguna circunstancia que nos pudiera ayudar a mejorar en este aspecto, porque creo que es muy valioso. Muchas gracias por esta reflexión. Y justamente ahora que mencionabas que compañeros tuyos han elegido también de manera a tiempo completo o de manera de dedicación parcial dedicarse a la docencia, pues aquí tenemos un ejemplo. Don Raúl, que ya inició su carrera docente y además de manera muy, muy brillante. Sé que los alumnos lo quieren mucho como profesor, es un gran profesor. Y quiero preguntarte ahora sobre esto, Raúl. Esto que decía Rosa, que me parece muy importante, y yo creo que tú lo ejemplificas, tú lo vives. ¿Cómo dar un enfoque nuevo en términos generacionales vinculado con el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en el aula? Ahora, a raíz de la pandemia, pues hemos tenido que migrar a formatos como este que estamos ahora ensayando, de comunicación digital, y las clases se imparten a través de Zoom, etcétera. Y tú has tenido ahí un papel muy importante, Raúl, un papel de liderazgo en esta transformación. ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías por parte de las generaciones de abogados en esta clasificación que hacías de las 5 o de la de ustedes en particular? ¿Cómo se ve el tema de la tecnología, Raúl? Híjole, bueno, primero muchas gracias por sus palabras, doctor. Y en segundo lugar, yo creo que el gran paradigma es la tecnología, los avances tecnológicos y la manera en que se están implementando, no solamente en las aulas de derecho, sino en la forma de ejercer la abogacía. En las aulas definitivamente es un reto enorme tanto para alumnos como para profesores, simplemente porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y esto no quiere decir que la tecnología fue creada a raíz de la pandemia y de estos temas de sana distancia. La pandemia lo único que hizo fue adelantar estos procesos que ya venían dándose y que ya eran eminentes, y lo único que hizo fue adelantarlos. Lo que pasa es que nos tomó un poquito desprevenidos.
Entonces, es sin duda el gran tema en el ámbito educativo. Creo yo que los maestros tienen que rediseñar, repensar otra vez su función pedagógica para hacerlo, en primer lugar, mucho más visual, mucho más dinámico, ¿no? Estas clases como las que nos describía Rosa, de que te parabas a leer el libro o que te ponían a exponer los alumnos daban todo el temario con exposiciones, pues ya no sirve. Ahora el maestro tiene que ser muy dinámico, tiene que crear nuevas estructuras de interacción entre alumnos, maestros, para fortalecer el proceso de enseñanza. Y los alumnos también, yo creo que ahí tienen una tarea mucho mayor, porque son ellos quienes tienen que tener esa proactividad de seguir aprendiendo y esa proactividad de saber que las clases en línea son solamente una guía. Es decir, ellos tienen que ponerse las pilas y tienen que seguir investigando, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir produciendo, que ahora es mucho más fácil con el acceso a la información desde tu celular. Ahorita del celular puedes tener acceso a la biblioteca de Harvard o a la biblioteca de Oxford, o puedes tomar cursos en línea gratis de las mejores universidades del mundo. Es decir, nos da muchas herramientas siempre y cuando las sepamos identificar y aprovechar. Y en el tema de laboral, que yo creo que ahí es donde está todavía mucho más peligro, o está el foco rojo ahí parpadeando en el área de la abogacía, es que la abogacía como la conocemos va a acabar, y está acabando y va a acabar en unos años. Andrés Oppenheimer, por ejemplo, en este libro que a usted le gusta mucho citar, doctor, Sálvese quien pueda, de 2018, Oppenheimer plantea que próximamente, en pocos años, ni siquiera en un largo plazo, sino en pocos años, pues las principales labores, las tareas rutinarias, se van a ver fácilmente reemplazadas por robots, por inteligencia artificial, por programas de computación, que además lo van a hacer de manera mucho más eficaz y mucho más confiable, porque estos programas analizan, procesan y proyectan datos mucho mejor que los humanos, ¿no? Oppenheimer en este libro dice que cerca del 47% de los empleos, tal y como los conocemos hoy, podrían desaparecer debido a la automatización. Y esto es muy chistoso porque el gremio de los abogados lo ve muy lejano, lo ve muy independiente. La gran mayoría de los abogados cree que su trabajo, tal y como lo desarrollan hoy en día, no va a ser reemplazado ni transformado por la automatización. Ellos dicen o argumentan que pues no te van a escribir una demanda de divorcio o una demanda de alimentos, o que los abogados tenemos que pensar y que esto es algo muy humano, pero yo creo que ahí está el gran problema, porque no estamos identificando el riesgo y la oportunidad, por supuesto. Entonces, pareciera que los abogados piensan que este problema de la automatización del derecho y de las funciones de servicios jurídicos es un problema de las demás carreras. Y ese es el principal obstáculo, creo yo, para tomar conciencia y para actuar en consecuencia, para prepararse. Les voy a poner muy fácil tres ejemplos muy concretos. El ejemplo de Ross, este abogado virtual que desarrolló IBM, que está en Estados Unidos, en donde te metes tu demanda y Ross te hace inteligencia artificial, te hace un análisis de las probabilidades que tienes de ganarlo si te vas a litigio, de las probabilidades que tienes de ganarlo si lo negocias, te da los artículos aplicables, te da la jurisprudencia aplicable, te resuelve el asunto. Y entonces, pues están despidiendo este trabajo que en realidad lo hacían 5 abogados o 6 pasantes, pues entonces ya no es necesario, porque tienen ahí una computadora que escanea tu caso y te da la respuesta, además con un mucho mayor grado de certeza para los clientes. Y entonces estamos en la situación en que los clientes en Estados Unidos dicen, bueno, yo voy con tal despacho, pero no quiero que ninguno de tus abogados humanos me lo resuelva, quiero que Ross, esta computadora, me lo resuelva. Un ejemplo mexicano, porque muchas veces estos ejemplos de tecnología quedan mucho a la deriva de otros países. Ejemplo mexicano, y además de jóvenes emprendedores, por cierto. Fractal Abogados. Esta es una página mexicana desarrollada por talento mexicano, en donde te resuelve por el momento, porque tiene esta característica de que se está desarrollando continuamente, por el momento te resuelve en cuestión de segundos aspectos de marcas, de registro de marcas, de despidos, de alcoholímetro. Cuando te agarra el torito te lo resuelve también, te hace tu amparo, te cambia ahí los nombres y te lo promueve, y en materia de familiares, ¿no? De divorcio.
Entonces, esto ya está pasando. Invito a las personas que nos están viendo a que entren a Facebook, Fractal Abogados. Y justo hoy en la mañana estaba leyendo un artículo sobre la abogacía futura, en donde están metiendo la realidad virtual en materia penal para las escenas de crimen. Entonces, esta realidad aumentada, te pones los lentes, se escanea la escena de crimen y después tú en tu despacho o en tu casa te pones estos lentes y puedes ver ahí la escena de crimen tal cual, ¿no? Ver dónde estaba la bala, ver dónde estaba el cuerpo, etcétera. Entonces, me parece a mí esto impresionante y, de nuevo, no a largo plazo, a corto plazo. Y creo que aquí lo que los abogados debemos hacer, sobre todo los jóvenes abogados en los que estamos metiéndonos al mundo laboral en este contexto, la respuesta para no ser automatizados es la creatividad, porque ahí sí ninguna máquina nos puede ganar. Tenemos que tener creatividad, creatividad para gestionar situaciones difíciles, creatividad para resolver problemas, creatividad para proponer soluciones a problemas nuevos que no había antes y soluciones creativas. Esta toma de conciencia, creo yo, es el primer paso para promover un crecimiento individual, colectivo, como gremio jurídico, basado, uno, en el aprendizaje continuo, que debe estar abierto para siempre tener nuevos conocimientos, dos, para la empatía, y tres, por supuesto, para los avances tecnológicos. Entonces, yo creo, y a manera de conclusión sobre esta pregunta, doctor, creo que los abogados que van a seguir adelante a pesar de esta automatización inminente son aquellos que son más adaptables, son más curiosos, más innovadores y más flexibles. Ahí están algunas de las claves del futuro. Coincido con este diagnóstico. Todo eso nos va a ayudar mucho para poder prestar mejores servicios y tener éxito en el campo profesional. Nos quedan pocos minutos, Rosa, para terminar este diálogo, pero no quiero dejar de plantearte lo siguiente. Imagínate por un momento que tuvieras frente a ti a Rosa Calles, que está inscrita en primer semestre de la carrera. Tú misma, cuando ibas iniciando la carrera, si pudieras enviarte un mensaje, si pudieras sentarte frente a esa mujer de 18 años o de 17 o no sé qué edad tenías cuando empezaste la carrera, ¿qué le dirías? ¿Qué reflexión compartiría la Rosa Calles del 2020 con todo lo que ha aprendido, con toda la experiencia profesional, con toda la formación que tienes y lo bien que te ha ido, porque eres una abogada exitosísima, te lo quieres decir públicamente? ¿Qué le dirías a esa Rosa de primer semestre que va empezando? ¿Cuál sería tu mensaje en ese contexto, Rosa, por favor? Bueno, muchas gracias por el comentario y bueno, yo lo pensaría como, yo me daría 5 consejos. El primer consejo, ya lo estuve hablando un poco, tiene que ver con el tema de acercarse a las personas, consultarles respecto de la carrera, hacer un ejercicio sobre yo qué abogada quiero ser, seguir un camino, profesionalizarme, adquirir experiencia respecto de ese tema y con eso, digamos que se facilita un poco el trabajo pues, como abogada, ¿no? Como abogado. Creo que es fundamental saber elegir un área de oportunidad en el derecho porque es amplio y como mencionaba mi compañero Raúl, hay tantas novedades, hay movimientos, una ola de tecnología que es fundamental ahorita aprovecharse de estas oportunidades. Ya no solamente quedarnos en el civil, en el penal, en el corporativo, sino ver más allá, ver nuevas oportunidades. Hay derechos digitales, hay derechos cibernéticos, ahorita comercio electrónico está adquiriendo también muchísima fuerza, todo el tema de robots. Creo que es fundamental empezar a ver más allá. Temas de medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, migración. Derecho no solo es civil y penal, y eso es fundamental que todos lo sepan, y me hubiera también encantado esto saberlo como que ver más adelante, ver hacia el futuro, qué es lo que venía, y creo que eso es una pieza clave para nuestra formación como abogados, porque eso nos permite saber hacia dónde vamos y en qué podemos mejorar o en qué podemos innovar. Lo siguiente sería siempre... Rosa, debes de manejarte con ética profesional.
Creo que ese es un muy buen consejo para todos los abogados, ser responsables. Pues somos abogados al final, nuestra tarea es apegarnos a las leyes y seguir, ¿no? los ordenamientos. Y también como personas, creo que es muy importante seguir principios y si trabajamos con clientes, pues creo que conviene mucho y creo que es lo mejor que podemos hacer, comportarnos al nivel y tener un comportamiento responsable de nuestra labor como abogados. Eso nos va a ayudar mucho, sobre todo a cambiar esta imagen errónea que muchas veces se tiene del abogado, que solamente está buscando provecho, que no es transparente a lo mejor en lo que está haciendo. Entonces creo que tenemos que ver más allá y cambiar esta visión y aportar un poco. Con pequeñas acciones yo creo que podemos cambiar esta imagen errónea que se tiene del abogado. Tercera, yo creo que es fundamental y sí se los digo, yo les recomiendo mucho aprender otro idioma, les recomiendo mucho aprender inglés principalmente. Como base yo les recomendaría inglés. Si tienen oportunidad, si ahorita están apenas empezando la carrera de Derecho o si están interesados, es el momento. Y si ya están estudiando o si ya están titulados, no importa, es el momento. Yo diría que es fundamental manejar otro idioma, eso les va a abrir muchas oportunidades, les va a dar, pues ahora sí que puertas abiertas para acceder incluso a viajar, tener trabajos que les den estas oportunidades de desempeñarse en otro país, eso es fundamental. Entonces se los recomendaría mucho. Lo siguiente sería actualizarse. Creo que ya estuvimos hablando un poco de esto. No hay que detenerse, no hay que conformarse con lo que ya se tiene. Creo que todo el tiempo es bueno estar buscando las opciones. Raúl mencionó que hay cursos gratis de las mejores universidades del mundo. Y sí los hay, y hay cursos gratis de muchísimas más instituciones, de ONGs, y creo que es una buena forma de ahorita pasar tiempo, sobre todo en este momento de la pandemia. Creo que no hay que conformarnos con lo que tenemos, hay que seguir preparándonos porque no sabemos los retos que vengan. No me quiero ver pesimista, pero sí si estamos preparados, creo que podemos enfrentarlos de mejor manera. Entonces, ese sería también otro de mis recomendaciones. No dejes de prepararte, continúa con especialidades. Si te interesa un tema, investiga. Hay todas las herramientas disponibles para seguir y para obtener la información valiosa y de fuentes confiables. Entonces, eso sería para mí fundamental para el desarrollo, ¿no? Para continuar desarrollándome. Y bueno, pues lo último sería tener esta visión de contribuir al país y a la sociedad en general. Creo que es fundamental siempre buscar acciones positivas que tengan un impacto en la situación actual, en el contexto que vivimos. Si podemos, como abogadas, como abogados, dar un granito de arena para que México sea mejor, sea más justo, sea menos corrupto, sea más transparente, y haya una mejor condición para vivir, creo que si tenemos esa posibilidad, con eso podemos hacer un cambio. Imagínense que todos los abogados diario nos dediquemos a hacer acciones positivas para mejorar al país, esto puede cambiar. Entonces, no hay que dejarnos llevar por un pesimismo generado por una imagen errónea del abogado, sino al contrario, hay que dedicarnos a trabajar para mejorar esta visión y para que pues cuando se diga que eres abogado realmente se tenga pues una idea totalmente diferente y muy positiva respecto de nuestra labor. Eso hace mucha falta y coincido, ¿eh? Todos los abogados trabajando por el país pueden cambiar muchas cosas, y recupero en esto una frase que alguien dijo: la abogacía le ha quedado a deber a México, le ha quedado a deber al país. Yo creo que podemos hacer más y lo podemos hacer mejor. Bueno, vamos a terminar, Raúl, un mensaje, una conclusión, los retos, los desafíos de los abogados jóvenes. ¿En qué sintetizarías todo esto que hemos estado conversando en este diálogo jurídico del Centro Carbonell? Gracias, doctor. Yo creo también lo sintetizaría en 5 puntos, que creo que es ahí donde la educación jurídica tiene que hacer y que fortalecerse para crear y formar mejores abogados. La primera es que enseñar a los alumnos a pensar como abogados.
Esta idea de memorizarse códigos, de memorizarse leyes, está totalmente obsoleta. Lo que tienen que hacer ahora es razonar, generar procesos de razonamiento complejos que permita solucionar problemas complejos como los que tenemos y los que estamos creando. Dos es definitivamente que los alumnos y que las escuelas de derecho fomenten las prácticas innovadoras de enseñanza y de aprendizaje a través ahora de las tecnologías, pero también a través, por ejemplo, de la lectura de sentencias, de la lectura de precedentes, de la lectura de casos reales, etcétera, ¿no? Esto también va encaminado con el razonamiento y la idea de pensar como abogados. Tres, definitivamente una educación jurídica mucho más sensible y empatía por los más necesitados, por el país, como lo decía Rosa, para darle a México lo que le estamos dando a deber, pero también, sobre todo, para la atención a las minorías. México ahorita atraviesa una situación muy, muy lamentable en cuanto a violaciones de derechos humanos y en cuanto a derechos de minorías históricamente discriminadas, históricamente violentadas, las mujeres, los indígenas, los inmigrantes, los niños y las niñas, etcétera. Entonces yo creo que una educación jurídica mucho más centrada en la sensibilización y la empatía para los más necesitados. Y cuatro, que va de la mano también con esta idea de aprender otro idioma, promover la movilidad estudiantil dentro de México y, por supuesto, si las condiciones sanitarias, ¿verdad?, nos los permiten, pues alrededor del mundo. Creo que la movilidad estudiantil, los intercambios, la posibilidad de irte a vivir a otro país para estudiar, para intercambiar cultura, para conocer nuevas formas de vida, abren los ojos para venir a México y trabajar más por aquellas cosas que creemos y por aquellas cosas que identificamos como prioritarias. Entonces, la movilidad estudiantil definitivamente es un ámbito primordial para la nueva formación de los abogados. Y finalmente, un ámbito también importante es fortalecer el apoyo al emprendimiento. Es decir, no solamente decirles a los abogados que pueden trabajar para alguien más, ya sea en el ámbito de la función pública o en el ámbito de algún despacho, sino que ellos pueden emprender, que ellos puedan tener esta capacidad para desarrollar su propia vida profesional bien estructurada, bien organizada, con la planeación de proyectos, con ámbitos de finanzas, de marketing, etcétera. Entonces yo creo que estas 5 ideas son las más importantes en cuanto a los retos educativos y los retos de la formación que tienen los jóvenes abogados. Pues qué maravilla porque han hecho una síntesis extraordinaria de estos desafíos para los jóvenes abogados, para los profesionales del derecho de la generación de ustedes, abogados, abogadas, y son ustedes, pues creo que ambos un ejemplo a seguir, un ejemplo de responsabilidad, de talento, de compromiso con el país, y muchos de la generación de ustedes, estoy seguro que los están escuchando y tendrán motivos de reflexión, de análisis, de comentario y también, por supuesto, de sentirse pues proyectados o realizados en la figura de ustedes, porque son un ejemplo, repito, a seguir. Rosa Calles, Raúl Castel, gracias, mil gracias por ayudarnos a entender estos desafíos de los jóvenes abogados y mil gracias por haber hecho posible este diálogo, un diálogo jurídico más del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Pasen muy buenas noches ustedes dos y todo el público que sigue alrededor de la República y en el extranjero estos diálogos jurídicos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.